Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente. Waldemar Serrano Burgos te habla. Eh, Nuevamente estamos súper contentos por el apoyo que nos están dando. Gracias por darle like, share, gracias por darle subscribe, ¿verdad? A la campanita dentro de YouTube para que cuando tengamos contenido nuevo pues te pueda llegar automáticamente, y gracias por compartirlo. Gracias por los comentarios, los correos electrónicos y los textos, ¿no?, que nos han enviado con los últimos capítulos. Este capítulo va dirigido específicamente a aquellas personas que han adoptado a alguien, que han pensado en la adopción o que no saben lo que es la adopción. Y digo esto porque tengo una invitada muy especial, se llama Barbie Torregrosa o Bárbara Torregrosa, Barbie, ¿verdad?, de cariño, amiga de toda una vida, la cual pasó un proceso de adopción. En el proceso se enteraron que tenía una condición y al día de hoy es una de las campeonas extraordinarias y de esas madres incansables que lucha con todo el amor que ella tiene para que su hijo tenga una mejor calidad de vida. Los invito a que vean este nuevo episodio de Hackeando la Mente. Te dije que hiciéramos este podcast. By the way, Bárbara Torregrosa, yo le digo Barbie de cariño, la conozco hace unos añitos nada más. Dos Eh, o tres nada más. y dos o tres. Porque recientemente estaba teniendo una conversación con unas amistades mías, ¿verdad?, que no han podido tener bebés. Ujú. Y ya están en los 37, 38, ahí está, y entonces como que están frustrados, que no pueden tener, han ido a yo no sé a cuántos sitios para hacerse las ñoñerías estas, Inseminación artificial y 20 pendejadas. whatever. Ay, perdón. Sí, pero whatever. Porque realmente yo, oye, nunca he estado ahí, no sé, así que desconozco, ¿verdad?, sobre el tema, pero sé que son ñoñerías. Cuando digo ñoñería es que no es despectivamente, sino son términos que desconozco cuáles son, así que los planteo así. Y entonces, ha sido pocas las personas que yo conozco personalmente que han dicho, yo voy a adoptar, porque al día de hoy, al siglo XXI todavía, para mí, y desconozco, y yo quiero que me des luz, todavía el decir adoptar es como una mala palabra. Es Pero es que como, ok, puede ser como que adoptar es una, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Un poco tabú para las personas, pero ¿cuántos eventos de adopción no se hacen para animales? Es lo mismo. La única diferencia es que uno es un animal mamal que va a durar 13, 15 años y el bingo. otro es un animal mamal que va a durar el resto de la vida. Sí, Mira, yo digo, te invito porque es que yo sé que tú vas a ser tan blunt que la gente va a decir, oh my God. Cuéntanos cómo, que tu caso es muy particular y por eso también lo traigo, porque también tiene unas peculiaridades que ha sido unos muy challenges. interesante. Sí, es como que interesante la historia. Cuéntame, ¿cómo es que tú llegas a la conclusión, verdad, con tu pareja que deseas adoptar? Y cuéntanos cómo ha sido ese proceso inicial, ¿verdad? De tu decisión. Bueno, la idea de adopción para mí existió desde antes de yo estar con Raúl. Eh, por ejemplo, cuando yo tenía como 15 años, a mí me daban unos dolores bien fuertes y yo me acuerdo una vez que le dije a mami, yo no quiero pasar por esto, si yo tengo que pasar por esto para parir, yo prefiero adoptar. Yo no quiero pasar por esto. Es a los Y 15 años. a los 15 años. Eso, este, fue curioso de que ella misma fue la que se recordó y después yo me acordé exactamente dónde yo estaba, el momento exacto, preciso, el carro con ella. Estábamos saliendo de casa de mi abuela, Tata, íbamos por aquella carretera que es ahora, o sea, que se conoce como los Capestranos, y íbamos saliendo por ahí y yo hice ese comentario. Fast forward un montón de años después, em, no era fácil para mí. Yo voy a mi ginecólogo me dice que hay que evaluar a ambos, o sea, hombre y mujer. Se determina que uno de los dos
¿verdad? Por eso de mantener un poco de secreto, que uno de los dos no podía, y entonces vamos a donde un doctor de infertilidad, Ok. y muy famoso en Puerto Rico, y entonces una de las, ¿verdad? Preguntas que hacen después que tú tienes ya todos los resultados, que tú, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú vas a querer? Eh, yo me acuerdo que por el trabajo que yo tenía en Puerto Rico, yo le digo al doctor, bueno, lo que pasa es que, doctor, si usted quiere, ¿verdad? Que yo no esté bajo mucho estrés, pues, por ejemplo, yo no puedo quedar encinta ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre. No puedo quedar embarazada tampoco, ni abril, mayo, ni junio. Y entonces, y el doctor me dice, pero espérate un momentito. O sea, entonces, ¿en qué momento tú me vas a dejar a mí, ¿verdad? El espacio para yo hacer algo? Y yo le dije, bueno, pues yo no sé. Pues, para eso usted es el doctor. Eh, y nada, en ese momento empezamos a hablar, obviamente los costos, en ese tiempo yo creo que si mal no me acuerdo, un rough figure, si tú te querías hacer una inseminación artificial, pues tú tenías que comprar esperma al banco de esperma, entonces tenía que ser que si ellos te daban como una lista, como un Excel spreadsheet, donde te dice el heritage del donante, el tipo de sangre, el color de los ojos y cuántos vials hay disponible. Entonces, los doctores te recomiendan que tú compres lo más físicamente cercano a tu pareja, o sea, al papá. Seguro. Eh, y entonces, pues, en mi caso, se achicaba significativamente lo que había disponible, porque tiene que ser que si el tipo de sangre, todas esas cosas, ¿verdad? Eh, y entonces, cuando empezamos ¿verdad? A hablar de costos, estábamos hablando de que entonces ellos te dicen, bueno, pues compra, o sea, si tú quieres tener 2 hijos, pues compra 3 o 4 vials para que sean todos biológicamente iguales, y todas estas cosas. Y entonces cuando tú vienes a ver, pues si tú compras, tienes que ponerlo como en un banco privado y eso tiene un costo todos los años. Y entonces, en resumidas cosas, cuando tú vienes a ver, solamente tratar, estamos hablando de 5, 6, casi hasta $10,000. Yo Si conozco no se gente, daba, ojo, yo conozco gente que ha gastado más de $30,000. no, no, espérate, eso es simplemente inseminación artificial. Si eso no se daba, entonces tú ibas al in vitro, a la opción del in vitro, y la opción del in vitro era sobre $17,000. Aparte de eso, de que tú tienes que estar inyectándote todos los días y qué sé yo, ni qué 20 otras cosas preparándote previo a. Y yo dije, yo no me voy a estar inyectando todos los días. O sea, yo le tengo pánico a las agujas. Olvídate de esos peces de colores que no, por ahí yo no voy, esa no es la avenida mía. Sí, y lo curioso, Entonces, escuche, espere, antes que sigamos, lo curioso de la gente que nos está escuchando, nos está viendo aquí en Hackeando la Mente, que ella trabaja en el mundo de la salud, pero sigue. sí. Entonces, Señor. sí, pero el pánico y el terror a las agujas yo lo tengo desde chiquitita. O sea, yo veo una aguja por aquí y yo corro para allá. No sé, pero lo irónico es que trabaja en eso, dale. Bueno, pero está bien. Yo quisiera decirte la cantidad de doctores que simple y sencillamente no quieren ni tan siquiera que les pongan suero, porque le tienen pánico a las agujas. Imagínate. Doctores y cirujanos. O sea, anyway, la cosa fue que entonces tú empiezas a ver, tú sabes, como que analizar los costos, el tiempo, cuándo puedes, todas estas cosas. Y yo me recuerdo que en Puerto Rico, hace muchos años atrás, salió en primera plana en uno de los periódicos bien famosos en Puerto Rico, un artículo que trataba sobre los niños que estaban en el sistema, una vez llegaban a los 16 años, qué pasaba con esos niños. Acuérdate que cuando yo estaba en Puerto Rico, yo entonces trabajaba más en el área, ¿sabes? Con las escuelas públicas y todas esas cosas. So, ese artículo a mí también me había llegado, tú sabes, profundo. El hecho de que a los 16 años en Puerto Rico, si mal no me, o sea, te estoy hablando que esto 20 años atrás, si mal no me acuerdo,
a los 16 años, esos muchachitos los emancipaban, les ponían como un apartamento de bajo fondo, con una cantidad de dinero y you're on your own. O sea, no te has ni tan siquiera graduado de high school and you are on your own. Entonces, ¿qué pasa? Esos muchachos, pues entonces entran en el sistema, ya tú sabes, la gran mayoría en otras cosas, porque no tienen, tú me entiendes, el guidance de un adulto, de una familia, ¿no? Ah, Entran al sistema en Puerto Rico y desde chiquitos, entonces, ¿qué sucede? Que las estadísticas en Puerto Rico, por lo menos cuando nosotros estábamos adoptando, el Departamento de la Familia corre las estadísticas, pero las estadísticas son bien alarmantes. El hecho de que, por ejemplo, en Puerto Rico, en aquel momento, no sé si ha cambiado, eh, todo niño que estuviera en el sistema menor de 8 años, los únicos que podían adoptar esos niños son personas que viven y residen en Puerto Rico. Entonces, una vez ya ese niño tiene más de 8 años, entonces se abre ese candidato a adopción para personas fuera de Puerto Rico. Ok. Pero ¿qué pasa? Que las estadísticas te dicen que todo el mundo quiere adoptar bebé y todo el mundo quiere adoptar, tú me entiendes, los bebés rubitos, de ojos claros, tú sabes, Ay, sí, blanquitos, todas esas cosas. Y entonces, tú sabes, están las estadísticas de todo eso que está pasando. Pues surge que una persona llegada a mí conoce a esta señora que se entera que ella estaba encinta, ya se le había pasado el tiempo para adoptar y, perdóname, ya se le había pasado el tiempo para abortar y estaba buscando quién, ¿verdad? Se quedara con ese bebé, se quedara con ese bebé, que esta parte es la ilegal. Pero ¿qué pasa? Pues a mí, un poquito para atrás. Cuando estábamos en todo eso, ¿verdad? Con el doctor de infertilidad, ujú, existe una clínica en Puerto Rico. En aquel tiempo estaba como en la Piñeiro, donde hacen otras cosas, pero entre ellas hay una adopción privada, ¿verdad? Pero entonces ahí te decían que para ellos considerarte tú tenías que estar legalmente casado con la persona 2 años. Nosotros no teníamos en ese tiempo 2 años completos de estar casados. Así que lo que nos dijeron fue, bueno, pues que referidos, como quien dicen, al Departamento de la Salud o el Departamento de la Familia en Puerto Rico. Cualquier adopción, no importa que sea privada o pública o whatever, tú tienes que llenar todos los papeles en el departamento de la familia, ellos te tienen que hacer un estudio social, el estudio social tarda 6 meses, ellos te investigan, tú tienes que someter planilla, o sea, realmente tú tienes que probar que tú estás capacitado para mantener un hijo. ujú. Y en aquel tiempo era requisito que fueran parejas tradicionales, ¿verdad? Lo cual cierra grandemente la oportunidad. Pues nada, como estábamos tratando de hacer esta adopción privada, sometimos los papeles y todo al departamento de la familia, estábamos pasando por el proceso, em, y en parte es un proceso un poco este, emocional, tipo montaña rusa, ¿verdad? Porque si tú buscas la hoja de someter, ¿verdad? De comenzar el proceso, a ti específicamente te preguntan qué tipo de persona, ¿verdad? O niño tú estás buscando, de qué edad, qué tú estás, a qué tú estás aceptar, eh, y todas esas cosas. Y obviamente, pues en ese momento yo pensaba que yo no estaba capacitada para adoptar un niño con necesidades especiales. Así que en el caso de nosotros habíamos puesto que no estábamos, ¿verdad? Buscando un niño con necesidades especiales. Em, Me acuerdo que
no habían pasado ni los 6 meses y nos llaman que fuéramos a un sitio a ver un niño, porque lo que te dan son datos bien genéricos. Cuando llegamos al sitio a conocer al niño, resulta que el file del departamento de la familia decía que el niño era 2 años menor y que no había tenido contacto con la familia biológica. Y cuando llegamos al sitio nos enteramos que el niño era 2 años más grande de lo que nos habían dicho. O sea, en vez de 4 años tenía 6 años. Esto sería como en digamos, tal vez un febrero, marzo, una cosa así, y el niño había estado con la familia biológica en noviembre, diciembre. A los 6 años tú te acuerdas dónde tú vives y dónde tú has vivido. O sea, ¿tú me entiendes? Así que, pues tuvimos que, o sea, ahí empieza tu emotional roller coaster de que entonces tú tienes que decir, sorry, no, ¿verdad? Pasa también que en aquel momento a nosotros nos invitaron para un Día de Reyes en un sitio en Puerto Rico que es del gobierno, donde traen a todos los niños que están en el sistema en ese momento, ¿verdad? En foster care, lo que sea, hogares que están disponibles para adopción. No te voy a decir el sitio porque, Tranquila, ¿verdad? Yo no. traen allí a todos. Exacto, como decir para celebrar Reyes, pero entonces hacen como un evento tipo Field Day, donde los niños están participando en diferentes actividades y tú estás literalmente como en unas gradas y a ti te sientan cercano a donde está tu trabajadora social y tú desde ahí arriba tú estás viendo los muchachitos y es como que tú vas a un shopping mall, mira, aquel es posible, entonces te los traen para que tú hables con ellos y entonces de ahí tú decidas, pues, qué puedes, qué no, qué aquí, qué allá. A mí me pareció eso un poco. Bueno, ahí es donde iba antes de seguir. O sea, ¿cómo te sentiste en ese momento que estabas que estabas allí en ese bleacher? Es que en ese momento tú no, como que tú no lo analizas, como que tú no lo entiendes. En ese momento, mientras estás en ese momento. Esto es algo que yo me siento así looking back, ¿tú me entiendes? O sea, como que tratando de analizar lo que fue nuestro proceso de adopción, que fue bien rápido. O sea, nosotros literalmente pusimos, creo que fue noviembre 10, sometimos nuestros papeles para adopción, para el estudio social. En enero y en febrero ya nos estaban ofreciendo niños. Y la, ¿cómo? Supuestamente, espérate, yo no me acuerdo bien cómo fue, yo sé que, exacto, si nosotros teníamos que empezar a hacer todo este proceso, pero yo me acuerdo que la adopción privada que nosotros estábamos como que tratando de hacer Ujú. era algo que estaba como para suceder, esa bebé estaba supuesta a nacer el día que mi papá, en el día en que mi papá había muerto, diciembre 12. Ese era el estimated, ¿verdad? Delivery day. Y o sea que, recordándome mejor, yo creo que fue que nosotros sometimos primero para la posibilidad de adopción y después fue que nos llegó esta posible adopción privada, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Que esta señora empieza a como que echarse para atrás, como que me estaba dando unas señales bien extrañas, tú sabes, y nosotros estábamos como que pues preocupados. Pero yo específicamente me acuerdo que el día que nos llamaron para Francisco, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yo trabajaba viajando también a las Islas Vírgenes y esa mañana en particular yo como siempre me monté en el primer avión que sale para Santa Cruz a trabajar, que teníamos los teléfonos esos, los flip phones, o sea, los flip phones, y yo aterrizo en Santa Cruz y como siempre agarro mi teléfono, lo prendo y empieza pling, 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 y yo decía, ya, pero ¿qué está pasando? Me pongo a escuchar los mensajes
de Raúl, del departamento de la familia, bueno, tenía tantos mensajes que estaba este niño, esto era un jueves, Antes que sigas, estaba este, Raúl es tu esposo, para que la gente, ¿verdad? Para que vaya relacionando, Raúl es tu esposo y Francisco es tu hijo, ¿verdad? estaba, sí, entonces estaba este niño que tenía 5 meses y que hacía 1 o 2 días había entrado a, Al sí. a adopción, a estar disponible para adopción. Y entonces ya nosotros estábamos bastante preparados, ya yo tenía un cuarto en casa con cuna, con coche, car seat, nosotros teníamos todo, ropa de, porque acuérdate que la otra era una niña, o sea, era todo de niña. Y yo hablo con Raúl y empiezo, pero imagínate, yo acabo de llegar a Santa Cruz ahora mismo, ¿cómo yo hago para regresar para atrás? Porque entonces, tú sabes, es todo como que la pelea contra el tiempo, o sea, que yo era peor que contra el reloj con Pacheco, porque entonces yo, que si llama a mi secretaria, que si consígueme un pasaje de vuelta por otra línea, que entonces no había, que si no importa por la, mira, yo me acuerdo que yo regresé para atrás por Cape Air, una avioneta así de chiquitita, En una pero chiringa. una chiringa, la cuestión era regresar para al día siguiente, el viernes, antes de las 4 de la tarde, porque habíamos, pues entonces yo tenía unas amistades que también habían adoptado y que nos estaban ayudando y nos estaban, ¿verdad? Dando luz sobre todo el proceso. Y ellos tenían gente también allá adentro y pudieron convencer al supervisor de que esperara por mí, que yo iba a regresar inmediatamente para poder tener esa reunión, para entonces convencerlo de que al día siguiente vamos a donde está a buscar al niño, para pasar un fin de semana de prueba. Y entonces, eh, yo te digo que aquello era para morirse de la risa, las locuras de cómo poder regresar, tú sabes, toda la logística, porque aunque existía internet y todo eso, pero no es como hoy día, o sea, era mucho más limitado. Estamos hablando en época de flip phone, Eso fue en el 2000. ¿Cuándo fue? ¿Qué fecha? 2005, Sí. en el 2005, que no parece que fue hace tanto, Pero pero cuando te pones a ver, a comparar con la cuestión de la tecnología, ahí es que te das cuenta cuánto ha pasado. así que regresas, te dan el fin de semana con Francisco. Nosotros llegamos ese sábado al hogar donde estaba Francisco y cuando estábamos saliendo del hogar, llegamos como a un cuchillo y está el carro de nosotros y el del supervisor acá y bajamos la ventana y le decimos, mira que yo no lo voy a traer para atrás el lunes, mándame la trabajadora social para casa y sigue con el proceso porque este bebé no regresa para aquí, ¿verdad? Y pues entonces así fue. Esa, me recuerdo que esa noche, ese viernes, porque acuérdate que íbamos sábado, ese viernes, después de esa reunión, yo arranqué que si para Marshall a devolver todas las cosas que habíamos comprado, cambiar todo lo que era de nena para varón. Y lo único que le había dicho a Raúl fue, yo lo único que te pido es que le pueda poner le dije, una sola cosa nada más te pido, que era que pudiéramos, o sea, que él aceptara que le pusiéramos el nombre papi. Eso era lo único que yo pedía. Y así fue. Y así fue. Tienes a Francisco, pasa un tiempo, ya está adoptado. Cuéntanos qué sucede después. No, porque no fue así de fácil. Ah, Fue así de fácil. y yo sé, lo que pasa es que quiero que lo cuentes. Ok, pues una vez tú tienes el muchacho en tu casa, entonces viene la trabajadora social y entonces pasan como que unos 6 meses, ¿verdad? De supervisión. Y durante esos 6 meses tú se supone que, ¿verdad? Tú entiendes Ujú. que a ese bebé ya él está removido de custodia y de patria potestad.
que esa es la parte legal, la parte técnica legal. Pues, ¿qué pasó? Que en el caso de Francisco, habían comenzado el proceso, pero nunca habían finalizado la remoción de patria potestad. Y no es hasta que nosotros vamos a la primera vista de adopción, que se supone que sea la primera y única vista de adopción, que la jueza se percata que Y que la parte eso faltaba. exacto. Y entonces ahí, pues imagínate, corre, corre. Y es que también, en un momento dado, también pasamos un buen susto, porque el niño tiene un trabajador social y familia tiene otro trabajador social. So que existe un trabajador social que fue el que removió al niño de la casa, ¿verdad? Ese trabajador social, Francisco fue un bebé bien enfermizo cuando estábamos en Puerto Rico. Él tenía muchos problemas respiratorios y cada 3 meses estábamos en el hospital y todas estas cosas. Bueno, en una de esas estadías en el hospital, de momento me llama esta persona y se identifica como fulano de tal, el trabajador social. Ah, pues chévere. Y yo le digo, ah, pues sí, mire, estamos en tal hospital, en tal habitación, y él fue para allá y yo todo muy chévere, muy cordial y todo esto hasta el momento que él me dice, no, porque mi trabajo es que siempre es que el niño pueda regresar a su familia biológica. Y Anda. yo dije, ¿qué? Ya Francisco llevaba 6 meses en casa, más de 6 meses en casa. Yo dije, ¿qué? Ay, yo llamo a mi trabajadora social y yo le digo, mira, ¿quién es esta persona que ustedes mandaron aquí? Yo estoy asumiendo que tú estás mandando una persona, que esto, que lo otro. Y entonces él me dice, no, lo que pasa es que, tú sabes, todavía no es como quien dice en final y firme hasta que tú no lo adoptes. Y yo sí, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Anyway, que en resumidas cuentas, que bueno, que pasó el tiempo, que fuimos a la primera vista de adopción, que fue en agosto. Ahí la jueza se da cuenta de lo que faltaba o fallaba, mandó a regañar, como quien dicen, al otro juez que no había mandado. Sí, porque el problema estaba que no les habían notificado la decisión y hasta que no se notificara la decisión y pasaran 30 días, la remoción de la patria potestad no era final y firme. Ya. Así que ese último detalle faltó. Entonces hubo que poner que si un edicto en el periódico y esperar 30 días y esperar no sé qué otra cosa más, para que entonces, ¿tú me entiendes? Se pudiera dar. Entonces fuimos a una vista en octubre, que fue como quien dice, la vista final de adopción, donde es tan curioso porque pues te hacen unas preguntas, nada tonto, y entonces te dicen, ¿tú quieres mantener el nombre de fulano de tal como está en su acta de nacimiento natural? Yo dije, no, él no conoce ese nombre, ese nombre él nunca lo ha escuchado. Mm, mm. Él es Francisco Emilio. Y entonces, pues te dan una papelería para que entonces tú la lleves al registro demográfico, para que entonces tú puedas inscribir al niño con el nombre, ¿verdad? Y entonces aparecen como los papás de él, o los que son los padres adoptivos, pero no dice padre adoptivo, simplemente te dice este es el nombre del papá y este es el nombre de la mamá. Ya, y ya. Esa fue tú me entiendes, ese fue como que el biggest scare en ese momento. Y entonces ya ahí, pues, nada, esa parte, porque entonces está, o sea, esa es la parte como que legal, ¿verdad? Pero entonces está la parte emocional. Obviamente cuando tienes el nene, es un bebé, todo el mundo se enamora de los bebés y todo eso, pero yo me acuerdo que esta pareja me había recomendado, que Ujú. me decía que para crear un bonding con el bebé, especialmente si era tan bebé como el nene que tenía 5 meses y medio, que tú hicieras como una terapia, que tú te desvestías y desvestías al nene y te lo pegabas, tú sabes, a tu cuerpo. Es como para crear un apego. Ajá. Eh, pero en ese momento como persona, yo me acuerdo, estoy yo ahora, ¿verdad? Obviamente acordándome
de las estupideces en aquel momento, hace 15 años atrás, que tú, pues no sé, yo decía, ¿y qué pasa? Tú sabes, si yo no quiero, y si yo no me enamoro de él, o nada, qué sé yo, maybe estupideces que uno piensa, tú sabes. Em, Pero ojo, Barbie, no son estupideces, son procesos internos que me imagino que otras personas también, cuando están en ese proceso de adopción, también lo piensan. bueno, claro, acuérdate que tú sabes que yo pasé por el susto de que yo de momento dije, espérate un momentito, a mí me pueden quitar este bebé. O sea, de momento, este es mi hijo y de momento mañana no lo puede ser. O sea, es como que es como decir, ¿cómo me puedo entregar totalmente y tirarme por el precipicio sin pretender que te vas a dar tu puño? Así que, nada, pero esas fueron, este, yo lo veo como maybe tal vez, como decir que le cayó una pajita a la leche y tú la sacaste, tú sabes, como que tu mente emocional empieza a jugar con tu mente racional, y obviamente pues te quieres proteger porque, tú sabes, es algo emocionalmente, tú sabes, un poco complicado, Ujú. pero, pero fueron como cosas esporádicas, tú sabes, no de que, o sea, siendo honestamente y completamente transparente, esos pensamientos sí pasaron, pero así como de momento llegaron, se fueron rápido. Y Francisco era mío, punto. Así que pasa en la parte legal, ya Francisco es tuyo, ya el sistema no te lo puede quitar. ¿Qué sucede después? Pues nada, ya en la cuestión de adopción como tal, ya, y eso, tú me entiendes, termina. Ujú. Em, lo único que tal vez emocional, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos católicos y queríamos bautizar a Francisco, me recuerdo que hablábamos con Padre Cumming, porque pues entonces está la parte de que si le dices o no le dices al niño, si no es adoptado, tú sabes, este, están esas otras cosas que muchos papás yo sé que a veces pasan por esa disyuntiva, que si les digo, que si no les digo, que si, tú sabes, que si hay ¿Es necesidad de saludable? decirle. ¿No es saludable? Ujú. Así que esas cosas en particularmente, me acuerdo que con quien las hablábamos era con Padre Cumming, porque había un lazo estrecho, tú sabes, con Padre Cumming. Había sido el párroco de la iglesia donde yo me había criado, este, él me había visto bautizar, primera comunión, confirmación, tú sabes, todo. Y yo quería que él bautizara a Francisco también. Había como que era como buscar todas estas cositas de buscarle significados, que tuvieran mucho significado, mucho valor para él, para el resto de su vida. Ujú. Así que, pregúntame. Tienes a Francisco, pasa un año de estar con adopción de Francisco, ¿qué pasa después del año y pico? Dices, ¿qué pasó después que ya él era legalmente mío? Pues que era legalmente tuyo, ¿qué pasó con él físicamente que tú y Raúl se percataron de algo? ¿Qué sucedió? Pues, obviamente Francisco viene de una madre biológica donde en su fase de crecimiento se utilizó sustancias controladas, alcohol, drogas, diferentes cosas. Él nace adicto a drogas, lo tienen que tratar para withdrawal symptoms, le tienen que hacer pruebas de enfermedades de transmisión sexual, todas estas cosas que obviamente em, dejaron unas secuelas y unas huellas bien fuertes en él. Así que Francisco tenía como que sus retrasos, pero estaba ahí como que tratando, tú me entiendes, de cumplir los milestones. Y
obviamente que por la cantidad de sus problemas respiratorios y todas esas cosas, pues él se le tuvieron que dar muchos antibióticos y pues esta parte, muchas personas puede que no estén de acuerdo conmigo, otras puede que sí. Es bien controversial el tema de cuáles son las causantes de autismo, pero Francisco tenía ya poquito más de 2 años y se le tuvo que llevar a vacunar y como al día o a los 2 días, él empezó con un movimiento en la cabeza que él no lo hacía y literalmente fue como que le quitaron el hard drive a la computadora. Todo lo que él sabía, todo se había borrado. Wow. Y entonces, pues ahí entonces empieza el vía crucis de su diagnóstico. Pero en ese vía crucis de su diagnóstico, la única parte que yo te diría tal vez maybe lamentable es, ¿verdad? Cómo la sociedad a veces puede juzgar y, y en Puerto Rico hubo personas que me dijeron, pero ¿y por qué tú no lo entregas para atrás? ¿Por qué ¿Qué? tú no lo devuelves? Así te dijeron. Sí, que porque yo no lo devolvía. O sea, es como un perrito. Vino Ponlo aquí, defectuoso. déjame entonces entregarlo porque ya no lo quiero. Y entonces ahí yo dije, pero ¿y qué hago yo? ¿Y si hubiera sido mío natural? ¿Y si lo paro yo? ¿Qué hago? ¿Me lo meto otra vez para adentro? Y le digo, mira, al jefe de ahí arriba, mira, no lo quiero. O sea, la realidad del asunto es que es mi hijo y ahora pues hay que bregar con esto. Y vamos a empezar a bregar. Y vamos a tratar de conseguir citas. Y vamos a tratar de conseguir especialistas y ponlo en escuela, en una escuelita privada y vamos a darle terapia y empieza a pagar de tu bolsillo, porque el sistema en Puerto Rico, lamentablemente, tú no puedes, eh, o sea, en Puerto Rico existen muchos buenos doctores y muchos buenos especialistas, pero no hay suficiente. Entonces, en este momento tú vas a buscar una geneticista y te dicen, la lista de espera es de 18 meses. Y tú dices, ajá, ¿y qué hago yo de aquí a 18 meses? Pues con Puerto Rico, tú sabes, como dicen, el que no tiene padrino no se bautiza, o el que no tiene digger no construye. Yo empecé a mover, yo empecé a mover cielo, mar y tierra, que si tú me entiendes, a veces no es quien tú directamente conoces, sino quién tú conoces que conoce a, ¿verdad? Y por ahí empezó entonces el Via Crucis de diagnosticar a Francisco. Y después del diagnóstico, entonces vino la parte de qué, qué hay aquí para él, ¿verdad? Para su futuro. ¿Cuál va a ser su mejor futuro? Y en ese momento, esa decisión sí que fue súper fácil. En ese momento fue como que, adiós Puerto Rico, nos vemos, me voy para Estados Unidos, ¿Ok? no tengo nada que, o sea, no, lamentablemente, no, no podía quedarme en Puerto Rico. O sea, si yo quería un mejor futuro para él, Ujú. porque esa fue la razón por la cual, tú me entiendes, tú eres papá, tú quieres ser papá o mamá, tú quieres lo mejor para tu hijo. Pues si siendo ese el norte, en cuestión de 2 meses, vendimos lo que pudimos y nos fuimos. Me vine con lo que tenía eh, y esto era, eh, ¿lo haces o lo haces? O sea, y así pasó hace entre diciembre y febrero 2007-2008, sin mirar para atrás. Déjame estar claro de algo, Barbie. So, ¿tú entiendes o fue tu experiencia que la vacuna que le pusieron a Francisco
hizo algo o tuvo un trigger o fue algo, fue el detonante para su diagnóstico o para tener autismo? Como te dije, es un tema bien controversial, porque mucha gente No, te va a decir, oye, por eso digo tu opinión. No, no estoy sí, entrando en el debate si sí o si no, sino tu opinión. em, la realidad o mi percepción es de que posiblemente no se percataron. Francisco tenía muchos problemas respiratorios. Francisco necesitaba tomar de medicamentos, esteroides, para controlar en parte, por ejemplo, su asma y todas esas cosas. Y después de tiempo de ya nosotros estar acá en Estados Unidos, cae en mis manos el package insert de una de esa medicina que él tomaba en ese momento, y específicamente decía que no se podía vacunar, que vacunarse causaba daño neurológico irreparable. Wow. Así que hay muchas variantes del autismo. En el caso de él, ¿verdad? Él tiene un grado de autismo que es bien severo y puede ser que a lo mejor genéticamente él ese fuera a hacer su diagnóstico, ¿verdad? Pero recuerda también que está la parte eh, de su formación, donde hubo agravantes. Y entonces, yo lo que pienso es que con el tema específico de la vacunación, es como algo que te mandan muy genérico y en masa, como que este es el schedule y esto es lo que tú tienes que hacer, pero lo único que tal vez yo diría es que los especialistas deberían de eh, tomar en consideración datos específicos de un niño en el momento de cierta vacunación y ser un poco flexible con el schedule de las vacunas, porque ¿qué pasa? Que en ese momento donde a nosotros también nos obligan a vacunar, estábamos, yo creo que legalmente todavía no éramos los papás de Francisco. El sistema te Específicamente. obligó a. Sí. Ujú. Okay. Ok, Pero como te digo, tú sabes, es un tema bien controversial porque existen, de cierta forma que existe data de un donde, lado hay data de otro, de los dos. exacto, Sí, pero lo curioso que me estás diciendo es que había unas circunstancias peculiares, hubo unas negligencias antes de tú haber llegado desde la mamá, ¿verdad? Por las sustancias. la mamá biológica, Exacto, disculpa, esa es. Sí, la que lo engendró, situaciones, está bien, aceptada. la que lo engendró, también lo de las vacunas, más entonces otras circunstancias, que se me explotó. Ok, pasamos esa etapa, llegas a Estados Unidos, te lo diagnostican, o sea, No, ya yo vengo con el diagnóstico, entonces yo lo que le dije a la gente en Puerto Rico fue, mira, yo no me voy a quedar, específicamente el Departamento de Educación, yo le dije, yo no me voy a quedar aquí, dame los papeles en inglés, que yo me voy para Estados Unidos. Para un montón de cosas me habían dicho que no existía cupo para Francisco, no había una escuela especializada para Francisco, mucha negativa, pero en el momento que yo les digo, olvídate, si me dan los papeles en inglés, yo me voy para Estados Unidos, mamá, venlos a buscar en 2 días. Ay, señor. Ok, llega, estás en Estados Unidos, lo diagnostican con autismo severo. ¿Cómo tomas Raúl y tú la noticia? ¿Cómo qué? O sea, ¿cómo toman ustedes dos como padres esa noticia? Bueno, es que esa noticia la recibimos en Puerto Rico. Okay. Y entonces me acuerdo que fue una doctora muy reconocida donde tuvimos que utilizar o sea, aquello fue, olvídate de Digger, aquello fue la palanca más grande que puede existir en construcción, así fue como yo pude llegar donde esta doctora que
tú llamabas y te decían, no estamos cogiendo pacientes nuevos, no tiene tiempo. Okay. Esta doctora hizo un, como un huequito y nos atendía a las 7 de la noche. Okay. Entonces ella todo lo que nos decía era que si el espectro, el espectro, el espectro, el espectro, esa era la palabra que usaba. Y entonces Raúl en una le dice, no, pero esto, tú me entiendes como que we're gonna get over it, tú sabes. Y yo ahí dije, no, espérate un momentito, le dije a la doctora, espérate un momentito, porque aquí como que no nos estamos entendiendo bien. Usted está usando la palabra de espectro, ¿qué es lo que usted me quiere decir? ¿Verdad? Porque es que es como que muy broad of a term. Tienes que, háblame en arroz y en habichuela. Y entonces ahí fue que ella dijo, oh, espérate, que es que había un papá que no estaba eh, como que entendiendo o aceptando la realidad. Y ahí que entonces nos habla en arroz y habichuela y nos dice, no, sí, es autismo. Entonces ya yo había hecho un poco de research y había una escuela acá en Orlando. Y yo literalmente imprimí, como que me fui al internet, imprimí cada una de todas las páginas de todo lo que ellos ofrecían. Y me acuerdo que le dije a ella, si yo fuera tu hija y Francisco fuera tu nieto y estuviera esta oportunidad, esta escuela, ¿qué tú harías? Me dice, yo me voy mañana mismo. Ah, ok, gracias. Ya está, contestada la pregunta. Nos Vamos fuimos. para lo próximo. Exacto. ¿Cómo ha sido ese proceso de ver crecer a tu hijo en las circunstancias ideales? Y cuando digo circunstancias ideales, porque te pudiste mudar a Orlando, lo pudiste llevar a esa escuela, está en un ambiente que propicia el aprendizaje, que propicia el amor, ¿no? De ustedes como familia hacia él. Cuéntanos dónde está hoy día. Bueno, no ha sido fácil. Esto es mucho pelear. A pesar de que estamos acá, es mucho pelear. Porque el caso de Francisco es que es tan severo, ¿verdad? Que tú puedes pensar, tú dices autismo y todo el mundo rápido piensa que si en Rainman, que si en, tú sabes, esta ¿Cuál es persona el que tiene, estereotipo? exacto, estas únicas super facultades, super heroicas, whatever, ay, que si, y cuál es su superpoder. O sea, es como que todavía falta mucho por educar a las personas. Bueno, oye, Y por eso es que estamos haciendo este podcast, ¿no? Porque yo creo que lo que es adopción y autismo todavía hay un tramo bastante grande sobre educación. pues, en realidad que, o sea, ahora mismo sí, nosotros peleamos mucho, ¿verdad? Por sus derechos, por buscarle mejores opciones, más tiempo de terapia en la escuela. Eh, por ejemplo, Francisco estaba en una escuela, Francisco de más chiquito nos habíamos dado cuenta que él funcionaba mejor en salones pequeños y de momento lo habían puesto en una escuela donde habían 17 muchachos en el salón, Wow. pues obviamente, o sea, él no iba a poder bregar ahí. Entonces empieza la pelea con el school county de que tienes que movérmelo de sitio, de que tú me entiendes, él está lacking, entonces tú tienes que documentar todas esas cosas. eh, o sea, estar acá no ha sido peaches and cream, tampoco que la gente no se crea que estar acá es peaches and cream. O sea, Gracias, porque es que la gente se cree que coja a su muchacho y se va a un estado y que en el estado le van a resolver. no, el que piensa eso está bien mal. Vamos a empezar que está mal, punto. Porque lo primero es la falacia de que tú vas a llegar acá a Estados Unidos inmediatamente como el muchachito tiene un diagnóstico de autismo, ya le van a dar el SSI. No, eso falacia. Tú tienes que literalmente vivir en un nivel de pobreza para que te aprueben el SSI. Wow. Y el SSI, lo más que te daban eran $600. Entonces, todas las cosas, por ejemplo, terapias y todas esas cosas como tal, fuera de la escuela, acá te las aprueban dependiendo del ingreso.
de la familia. Entonces, si tú quieres estar bien, tú vas a trabajar y te vas a buscar tu buen trabajo, pero entonces te penalizan por eso, porque entonces no tienes derecho a ciertas terapias, no tienes derecho a ciertas cosas. Entonces ahí empezó, o sea, nosotros tuvimos que pelear con el sistema de educación para que eventualmente Francisco está ahora en una escuela donde él es el único en su salón, él tiene 2 paraprofesionales, él tiene una maestra que entra y sale del salón, él tiene una terapista de lenguaje que está con él X cantidad de tiempo durante el día, entra, sale, tiene otros niños que también tiene que atender, hubo que pelear para que le dieran terapia ocupacional. O sea, esto no fue como que, ay, sí, llegaste aquí, te lo vamos a, mira, esto es todo lo que tú tienes derecho. No, tú tienes que, ¿tú me entiendes? Bregar para que le den todo eso. Y en el caso de nosotros, pues que siempre hemos sido unos papás súper envueltos, de que a la primera que yo veo que algo no está empezando a pasar bien o de momento yo veo que hay como que un patrón que se está creando, rápido. Le mando un mensaje al asistente principal, le mando un mensaje a la terapista, le mando un mensaje a todo el mundo, al que sea. Nos tenemos que reunir, algo está pasando. O sea, que ellos saben que, por ejemplo, por mi trabajo, pues tengo que viajar mucho, pero ellos saben que yo estoy presente. O sea, yo por mi trabajo estaré fuera, pero yo sé lo que está pasando todos los días con Francisco. Entonces, pues obviamente nosotros nunca cualificamos para ese SAI. O sea, que eso fue algo que no, mucha gente se cree que tú vas a llegar aquí, que rápido te van a dar eso. Eso no pasa. En algunos sitios el costo de vida aquí pues, puede ser relativo a Puerto Rico, puede ser más alto, como puede ser más cómodo. Depende de ¿tú me entiendes? Tú te tienes que fajar, aquí no es como que te lo van a dar gratis, no, te tienes que fajar. Em, Obviamente que pues por el ingreso, muchos de los programas que habían para Francisco no los aprobaban, así que nosotros lo tuvimos que poner acá en lo que se conoce como el Med Waiver. Y el Med Waiver tiene una lista de espera de, siéntate, 18 años. ¿Qué? Lista de espera. Sí, Válgame Dios. porque es que la cantidad de gente que viene buscando las ayudas. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente pues llegamos, pusimos a Francisco en el Med Waiver y eso es, siéntate a esperar. eh, pero como siempre hemos sido tan abiertos y tan transparentes con la vida de Francisco, ¿verdad? Su adopción, todas las eh, hoops and hurdles que él ha tenido que sobrellevar, este, pues siempre en su camino han habido personas que se han enamorado de él y se hayan sido ángeles para él. Y cuando hace unos 7 años empezamos a tener muchos problemas con el distrito escolar donde estamos todavía, Donde todo el mundo traen, conoce a Barbie Torregrosa. Ajá, dale. está esta maestra y este terapista de modificación de conducta que le asignan el caso de Francisco porque era como que bien challenging. Entonces ellos, en una escuela de verano, ¿verdad? Lo que le llaman ESE, el Extended School Year, a él lo suspenden de la escuela por conducta. Y yo llamo al principal de la escuela y yo le digo, ¿pero qué le pasa a usted? O sea, ¿cómo ustedes van? O sea, Francisco tiene un behavioral plan. Ustedes saben que él tiene problemas de conducta. O sea, si ustedes tienen que suspender a alguien, suspendan al paraprofesional que está con él, que fue el que no estaba haciendo su trabajo. Pero yo no entiendo por qué tienen que suspender a Francisco cuando se sabe que él tiene problemas, ¿verdad? De agresiones. Así que, ¿por qué suspenden a Francisco por algo que es físico? Un problema físico de él, no es, o sea, físico mental, no es porque él le da la gana de ser así, Seguro. ¿ves? Así que cuando el año siguiente estamos hablando del ESY, el Extended School Year,
pues ya ellos sabían que ya yo había puesto, como quien dice, en mi objeción, y entonces traen estas personas y deciden que el ESY de Francisco va a ser en casa. Nunca esto antes lo habían visto en el county este. Y de hecho yo hablo con muchas personas que están en Puerto Rico, en Departamento de Educación, en la UPR, personas que yo sé que me mantengo en contacto con ellos porque es que yo quiero que Puerto Rico eche para adelante, que, o sea, que no todo el mundo tenga que pasar por esto. O sea, ¿por qué yo me tengo que ir de Puerto Rico si ellos simple y sencillamente pueden, los políticos y los proveedores en Puerto Rico pueden ponerle su parte y pueden hacer que estas familias no tengan que irse? Entonces, porque es una realidad. Me mantengo en contacto con ellos y cuando yo les decía todas estas cosas, ellos decían, ¿qué? Yo nunca había escuchado eso. Y yo, pues yo no sé, pues yo voy a seguir, tú me entiendes, como dicen, con el cuchillo en la boca a pelear por él. Este, pues estas dos personas entonces pasan a ser parte del día a día de Francisco y En son los su que nos casa. dicen, ajá, en mi casa. Entonces deciden y hacen las recomendaciones, lo cambian de escuela a Francisco. Ese año escolar empezó muy bueno, con muchas cosas positivas para él. Pero tú sabes, la comunicación mía con ellos siempre era spot on. Pasaba algo y yo estaba ahí mandándoles un mensaje. Em, pero entonces, ¿qué pasa? Que viene la pubertad de Francisco. Ay, madre mía. ¡Qué combinación! Esto es peor que una bomba atómica. Esto está cañón, Por ¿ok? favor, manténlo PG, ok, PG. Esto está cañón. Pasar la cuestión esta de la pubertad. Eh, pues nada, nosotros, mira, la verdad, el asunto es que hemos tratado de todo. Nosotros tratamos el CBD. Siempre fuimos muy abiertos con la escuela y le dijimos que lo estábamos haciéndole. Tú sabes que médicos estaban supervisando. Todas esas cosas. O sea, yo lo he tratado todo lo he tratado. ¿Y qué te ha Eh, funcionado en el caso de Francisco? Ahora mismo, la medicina tradicional. Nosotros hasta lo quitamos del CBD y tratamos también el THC, pero no veíamos resultados consistentes. Era como estar montado en una montaña rusa y tú sabes, ya para eso, sí, no. Y todo eso tú lo tienes que pagar de tu bolsillo y barato no es. Así que en su debido momento tomamos la decisión nuevamente de pararlo y hoy estamos simple y sencillamente en medicina tradicional. El Francisco tiene su neurólogo, tiene su psiquiatra y tiene sus terapias en casa de modificación de conducta, tiene sus terapistas en la escuela. O sea, es mucha gente tratando de que él eche para adelante y que en un futuro él pueda tener algo de una vida independiente. Eh, Lo no, que todo papá quiere es que su hijo nunca crezca, ¿verdad? Todo papá quiere que su hijo siempre sea un bebé. A mí me tocó eso. que eh, en el caso de Francisco en específico, su dependencia va a ser posiblemente de toda una vida. Toda la vida. Por eso, así que, ¿cómo tú te sientes como madre al saber eso y al haber unas incertidumbres, ¿verdad? Grandes en ese proceso. Pues están los grupos de apoyo. Bueno, espérate, que te estaba contando. Estas dos personas, espérate, es que esto es importante. Estas dos personas nos dicen, mira, en el MedWaiver existe una provisión que se llama Crisis Intervention. Y yo estoy seguro que Francisco cualifica para eso ¿Ok? y tomó su tiempo, muchas entrevistas otra vez, mucha gente que viene a tu casa, pero bueno, dentro del proceso, él cualificó con el Crisis Intervention,
le dieron su spot en el Med-Waiver, entonces ya al tener el spot en el Med-Waiver le dan Medicaid por su condición, Okay. estrictamente por su condición, que era lo que llevábamos peleando 5 o 6 años. Entonces, al tener entonces su Medicaid, ya entonces ahí eso paga por terapias y por programas que antes no cualificábamos. Okay. ¿Ves? Entonces ya entra APD, la Agencia para Personas con Discapacidades, a ayudarnos a nosotros, a los papás, a tener todas estas cosas que son requeridas para Francisco. So, tú te envuelves con grupos de apoyo, tú sabes, papás que están pasando más o menos por lo mismo que tú, porque obviamente que socialmente no todo el mundo te lo acepta. O sea, socialmente tú quedas marginado. Inclusive dentro de grupos de apoyo, tú quedas marginado por la severidad del caso. Así que hasta todo eso, pues hemos pasado. Pero lo que importa es los que están y los que lo quieren. El resto, me importa un ya tú sabes. ¿Cómo te sientes al saber que su dependencia va a ser bastante severa? Pues que no conozco otra cosa. No conozco otra cosa, eso no puedo comparar. O sea, Francisco es nuestro único hijo. No tenemos otro hijo, ¿verdad? O sea, sí, yo tengo mis sobrinos que Tita y Tito son lo más grande del mundo, todas estas cosas, pero no es lo mismo. Y no son mi responsabilidad, esta es mi responsabilidad. ¿Qué tú le Así dirías, que, qué tú le dirías para cerrar, ¿no? ¿Qué tú le dirías a esos padres, eh, a dos tipos de padres? A uno, los que quieren adoptar, y a los otros que están en eh, ese meollo o en ese proceso que en donde tú estás de estar dedicándote, ¿verdad? A tu hijo que tiene autismo. pues, al que lo está pensando, simplemente le preguntaría qué es lo que te detiene, porque yo no veo ninguna incapacidad, ¿verdad? Existen muchos niños, especialmente en Puerto Rico, existen muchos niños que necesitan tener una familia y no importa el tipo de familia que sea, la tradicional o no tradicional. Lo que importa es que exista unos adultos que se entreguen, que amen y que quieran guiar a esta personita a ser una persona de bien en el futuro. Así que mi única pregunta sería, ¿qué te detiene? Porque lo único que tienes que hacer es pon un pie para adelante y después pones el otro y llena los papeles y sométete al proceso. Porque hacer una adopción privada te cuesta miles de dólares, pero hacer una adopción en Puerto Rico es gratis. Es gratis. Lo único que te cuesta es tu abogado. Ya. O sea, lo único que nosotros pagamos fue lo que nos cobró el abogado por la papelería que había que someter en la corte, ir con nosotros a la vista. Eso fue lo único que pagamos. Ya. Y ese niño está ahí. Así que no, digo, no sé, para mí es muy normal, ¿ves? Y a los Y padres para que, que tienen, ¿verdad? Hijos que tienen autismo. mano, fight on. Amárrate, amárrate los pantalones bien amarrados porque no hay de otra. Y, y simplemente no estés pendiente, que no te importe el drama, que no te importe el drama, simplemente acepta a las personas que están dispuestas a estar en tu vida y a caminar contigo y las que no, ni te preocupes por ello. No le metas cabeza a eso porque
van a existir tantas cosas importantes que tienes que preocuparte y que tienes que hacer y que tienes que enfocarte, que búscate la gente que te quiera, búscate, apóyate en tus amigos, los que están de verdad, en las buenas, en las malas, más los que están en las malas, esos son los amigos de verdad, porque los vas a necesitar, aunque sea para una llamada por teléfono, aunque sea que haga, ¿tú me entiendes? Porque obviamente, tú sabes, tú sabes la escuela donde estudié, un grupo, tú sabes, bien tight, que estudiamos juntos por muchísimos años, un grupo de amigas que no importa la distancia, siempre están ahí. Y tú búscate las que están dispuestas a hacer un FaceTime y darte un palo con ellas, aunque sea en FaceTime. Y máximo en COVID times. Barbie, te agradezco mucho, obviamente, el poder compartir tu historia y la de Raúl y la de Francisco, por supuesto. Sabemos que esto va a abrir las mentes de otras personas porque eso es lo que, ¿verdad? Queremos. Dentro de este podcast lo que queremos es traer perspectivas diferentes, personas diferentes para que la gente pueda seguir creciendo, ¿no? Como seres humanos, porque cuando vienes a ver la adopción, el autismo, el ser padre, y todo este proceso se resume en amor. Eso es todo. Mira, esto lo hizo un sobrino de nosotros hace, wow, no sé, 8 o 9 años atrás. Pero búscate después en YouTube Tico, Adopting Autism. Oye, lo voy a poner en el link cuando terminemos, bueno, cuando ya estamos terminando. Así que dentro de la página va a estar el link de este documental para que lo vean. Así que, Barbie, gracias por estar con nosotros. Se le quiere gratis. Saludos a Raúl y a Francisco y nos vemos pronto.